la primera idea era cómo pensó el hombre que debían ser los aviones o cómo pensó el hombre que debían ser las máquinas que le ayudaran a volar. Primero se fijó en las aves, en los pájaros, e intentó diseñar o ver si podía imitar con la construcción de alguna máquina el vuelo de los pájaros. Los primeros que hicieron fueron planeadores y posteriormente pues, empezó a probar con unas máquinas que tenían alas batientes. Veremos ahora a continuación un vídeo que nos ilustrará todas estas pruebas, pero las cosas tampoco salieron como estaban previstas y tuvieron que empezar a mirar mirar otras posibilidades. Se miraron insectos, también se intentó copiar otras cosas de la naturaleza, como vieron que el humo de las chimeneas, el aire caliente subía en la atmósfera e incluso al subir arrastraba algunos objetos pequeños de poco peso, a través de los cuales sí se consiguió desarrollar lo que son globos. Otros inventores, y nos remontamos a la época de Leonardo da Vinci, empezaron a idear otro tipo de máquinas, ya que aprendieron o intuían que el aire, aunque no lo viéramos, tiene una masa y como tal, pues utilizando la máquina que aquí vemos, pues nos podríamos enroscar de alguna manera en el aire y conseguir volar. Vamos a ver si le damos al vídeo. Como os he dicho, intentábamos copiar a los pájaros. Y aquí tenéis un primer intento de un avión con unas alas imitando el movimiento de los pájaros. Otros ya no fueron tan complicados, y simplemente con unas alas intentando patinar para coger velocidad, o como en este caso, pues creían que sí podrían imitar a los pájaros, porque era la forma de cómo se tendría que volar. Más pruebas de alas batientes que no dejaron de ser meros experimentos y que acababan, pues como veis. No obstante, hay que decir que fueron unos valientes, porque de alguna u otra forma arriesgaban su integridad física para enseñarnos a los demás cómo debía volar una máquina volante. Sin embargo, todas estas pruebas solían tener un final similar. Y había que empezar de nuevo a probar otra vez. Bueno, este hombre te veo para probarlo también. Aquí vemos a otro pionero que estuvo a punto de conseguirlo. Y lo que nos ha enseñado es que hay una estrecha relación entre el mundo de la aviación y el mundo de las bicicletas, como explicaremos un poco más adelante.
Every inventor knows that to see if his idea works, he must be willing to try it and keep on trying. But the Aquí truth vemos a otro intrépido aviador probando un sistema de cohetes con un resultado un poco diferente del esperado. Incluso algunos hubo que no solo eran capaces de probar sus propios inventos, sino que se atrevían con inventos de otros. Aquí hay uno que parece que lo consiguió, pero veremos que nos estaba haciendo el primer fake de la historia. Espero que os haya sido ilustrativo y entretenido para romper el hielo de la conferencia. Bueno, tras estos intentos de volar, tenemos que llegar al año 1903, cuando los hermanos Wright diseñaron lo que nosotros se ha bautizado hoy como el primer avión. Consiguen diseñar un aparato que despega del suelo por su propio impulso, mantiene un vuelo controlado y aterriza sin incidentes. Este avión, ya en él aparecen las primeras partes o los primeros componentes esenciales del avión que todavía hoy, en los aviones de hoy, siguen estando, como son las alas, un timón de dirección y un timón de profundidad, que le permiten un control de todo durante el vuelo. Como os he dicho, hay una relación muy grande entre el mundo de la aeronáutica y el mundo de las bicicletas, porque los hermanos Wright, Orville y Wilbur, tenían un taller de bicicletas y fueron los que empezaron a utilizar la bicicleta como algo para ensayar los modelos y los diseños que ellos iban haciendo. Ponían los diseños enganchados en el manillar de la bicicleta y salían con la bicicleta a toda velocidad y iban viendo cómo, según la forma de ese objeto que pusieran, ese objeto se comportaba en el aire. Sus experimentos fueron los que dieron la base para diseñar lo que hoy en día llamamos avión. Ya hemos dejado de hablar de máquinas voladoras, máquinas que intentaban volar o replicar el vuelo de las aves, y encontramos una máquina nueva que vuela de otra forma que vuelan los pájaros. Y a esa máquina es a la que nosotros le hemos llamado avión. Aquí tenéis una foto de los hermanos Wright probando sus inventos en la bicicleta. Aquí veis el manillar y aquí una placa que están midiendo pues la resistencia. Y aquí ellos pues a bordo de uno de sus aviones, porque después del primero hicieron varios modelos más. Una cosa que ellos, además de las bicicletas, consiguieron desarrollar para hacer sus pruebas y hacerlas más reproducibles, es decir, no necesitaban salir de su taller, sino las hacían dentro del taller, fue crear lo que conocemos con el nombre de túnel de viento. Es decir, el efecto que provoca el viento sobre un cuerpo, en vez de tener que lanzar el cuerpo contra el viento, lo hacían es lanzar el viento contra ese cuerpo a ver qué pasa. Aquí tenemos un esquema de lo que sería un túnel de viento de aquella época, en el que tenemos un gran ventilador y que produce un flujo de aire. Ese flujo de aire lo lanzamos contra el modelo que queremos ensayar y lo que observaron es que el aire por encima de las alas corría más o iba más deprisa que el aire que pasaba por debajo de las alas. Esa diferencia de velocidad provocaba una reacción en el modelo que tenía dos componentes. Uno hacia atrás, que llamamos resistencia, que lo podemos observar cuando vamos en el coche y sacamos la mano por la ventanilla, esa fuerza que hace el aire contra la mano, pero además también se creaba una fuerza vertical que ayudaba a mantener el modelo en vuelo y que ellos llamaron sustentación.
después de muchas pruebas y muchos ensayos en el túnel de viento, comprobaron que la sustentación aumenta con la velocidad del aire y con el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo que forman las alas con la dirección del viento. Es decir, ellos tenían capacidad de ir moviendo este avión, subiendo y bajando el morro, y veían que según colocaran ese objeto, la sustentación y la resistencia variaban. Esto lo hicieron muchas veces con muchos cuerpos diferentes y llegaron a determinar cuáles eran las mejores formas para que esta sustentación fuera lo mayor posible. En Francia, y a la vez hacían vuelos de prueba, y lo que hacían era colgar un cable de la Torre Eiffel, de uno de sus pisos, hasta el otro lado del río, y lanzaban los aviones de una a otra parte y analizaban qué es lo que pasaba. Si lo veis aquí, pues sería algo como esto. Es decir, eran formas de probar que los modelos que iban diseñando pues cumplían algunas condiciones suficientes para permitir el vuelo. Hoy en día los túneles de ensayo se siguen utilizando no solo en la aviación, sino en muchas otras industrias, por ejemplo, en la de los coches, en la de las motos, en la construcción de puentes o edificios, para ensayar qué es lo que pasa cuando a un cuerpo pues, le da una corriente o un viento muy fuerte, ¿no? Tienen utilidad. Aquí os tengo un pequeño vídeo de un túnel de viento que se utiliza en las escuelas y en las universidades para hacer pruebas de familiarización con los túneles de viento. A ver si lo vemos. No me deja abrirlo. Bueno, lo probaremos más tarde, al final de la presentación. Bueno, ¿qué es lo que pasa en un avión cuando está en vuelo? Es decir, un avión cuando va volando, como hemos visto en el túnel de viento, se crean una serie de fuerzas debidas al impacto contra el aire, que son la sustentación y la resistencia, y además tenemos otras dos fuerzas que mantienen el avión en equilibrio. Uno es la tracción o el empuje que da el motor y que debe ser suficiente para compensar la resistencia aerodinámica que se genera, y la sustentación, que debe ser lo suficientemente grande como para soportar el peso de la aeronave y sus ocupantes. ¿Qué le permite al piloto controlar el vuelo? Pues si lo primero que hacemos cuando entramos en una cabina, vemos que hay un montón de palancas, botones, relojes, y nos preguntamos, ¿sabe el piloto para qué funcionan todos? Pues la respuesta es sí. Además, no solo porque haya muchos, sino porque todos los instrumentos, y como veremos a continuación, y todas las palancas siempre tienen la misma forma y los mismos números y los mismos colores en todos los aviones. De tal forma que cuando yo miro a un instrumento, sé exactamente qué es por su forma, por su color, y si es una palanca, pues para qué se utiliza esa palanca. Porque todas las palancas que tienen la misma función, pues tienen formas iguales o muy similares. Lo primero que vemos, lo primero que podemos hablar es de los mandos de vuelo. Y mandos de vuelo tenemos unos principales o básicos, y esos podemos decir o decimos que están en todos los aviones. El primero es una palanca de control, que es esta palanca de aquí, donde el piloto, aquí en la parte superior, pues tiene para sujetarla y a moverla en distintas direcciones. Si la movemos de derecha a izquierda o viceversa, actuamos los mandos que se llaman alerones y hacen inclinar el avión hacia el lado correspondiente. Además, si la movemos hacia adelante o hacia detrás, provocamos el movimiento del timón de profundidad y subimos o bajamos el morro del avión. Tenemos los pedales que tenemos aquí abajo y que permiten el movimiento del timón de dirección.
Si pisamos el pedal izquierdo, el avión moverá su morro hacia la izquierda. Si pisamos el derecho, moverá el morro hacia la derecha. También tenemos la palanca o el mando de gases, que es el que controla la potencia o la fuerza que está dando el motor en todo momento. Si vemos aquí abajo en un planeador, pues vemos que a excepción de la palanca de gases, tenemos los mismos mandos, la palanca de control y los pedales. Por lo tanto, los mandos básicos de estos aviones son los mismos. Y luego tenemos otra serie de mandos que llamamos accesorios o de otros sistemas que unos aviones pueden tener u otros no pueden tener. Por ejemplo, tenemos las palancas de actuación de los flaps y de los slats o los aerofrenos. Tenemos una palanca para subir y bajar el tren de aterrizaje. Tenemos unos pedales de freno que suelen ir instalados en la punta de los pedales normales. Tenemos un freno de aparcamiento. Y, por ejemplo, en el caso de los planeadores, tenemos un tirador que nos suelta el cable cuando hemos terminado el remolque. Además, tenemos los instrumentos de vuelo que le permiten al piloto comprobar cuáles son los parámetros o cuáles están siendo los parámetros que le ayudan a controlar el avión. Como os he dicho, los aviones tienen los instrumentos colocados en las mismas posiciones y con unos colores diferentes, pero que nos permiten identificar a cada uno cuál es. Vamos a empezar a verlos uno por uno. Este indicador que tenemos aquí es el anemómetro o indicador de la velocidad del aire. Les dice al piloto a qué velocidad va el avión con respecto al aire. Tiene aquí una serie de colores que iremos viendo a continuación en las siguientes transparencias. Indicaros que el código de colores de todos los instrumentos es similar. Es decir, cuando el color es verde, significa que vamos bien, que es la operación normal. Cuando el color es amarillo, significa atención. Puede pasar algo que si continúa empeorando, no está bien. Y por último, suelen tener, si tienen estos colores rojos, que nos indican que ahí no podemos pasar. El siguiente instrumento que tenemos es el inclinómetro o indicador de viraje y le ayuda al piloto a realizar los virajes correctamente. Tenemos también un radiocompás o una brújula o ambos y le ayudan al piloto a determinar cuál es el rumbo que está siguiendo el avión. Como veis aquí, tiene pues la forma de todos los grados y nos permite o le permite pues saber cuál es su rumbo. El altímetro nos indica la altitud o la altura a la que estamos realizando el vuelo. La diferencia entre altura y altitud es que la altura es la distancia desde el avión al suelo y la altura y la altitud es la distancia del avión al nivel del mar. En algunos casos necesitaremos saber cuál es nuestra altura, sobre todo si estamos volando por encima de algún terreno montañoso, y en otros casos, pues cuando hacemos la travesía de Mallorca a la península, pues necesitamos saber la altitud. Este instrumento de aquí se llama bariómetro y le ayuda al piloto a saber en todo momento si el avión está subiendo o bajando según la aguja esté en la parte superior o en la parte inferior o esté volando nivelado, es decir, al mismo nivel, cuando marca 0. Por último, tenemos este instrumento de aquí, que es el tacómetro o el indicador de revoluciones del motor. Como podéis ver, también tiene su arco verde y su límite rojo. Vamos a ver qué pasa en el despegue. Cuando queremos despegar, ¿qué hace el piloto? Pues lo primero que hace el piloto,
una vez que recibe el permiso de la torre de control para despegar, es acelerar el motor al máximo. Como veis aquí, ha llegado al máximo de la zona verde y no ha entrado en el rojo. Y a raíz de eso, el avión empieza a correr por la pista cada vez más deprisa porque la fuerza de tracción es superior a la resistencia. El avión va a acelerar, va a acelerar, va a acelerar y cuando llega a su velocidad de despegue, el piloto, con la ayuda del timón de profundidad, como veis aquí, ayudará o iniciará el despegue. Y sabemos que ha despegado porque la velocidad vertical empieza a subir. Vemos en esta otra vez que para que se produzca el despegue la sustentación tiene que ser superior al peso, porque si no, no podríamos levantar el avión. Aquí veis la foto de un mando de vuelo que sustituye en algunos aviones a la palanca de mando, tiene forma de un volante con forma de U y de la misma manera tiramos hacia nosotros para provocar que el avión levante el morro. Como decíamos, lo que conseguimos al aumentar la velocidad es crear la sustentación, una sustentación más grande que el peso, y eso, ayudado con un pequeño movimiento del timón de profundidad, nos hace elevarnos. Llegamos a la altura o altitud de vuelo que teníamos prevista. ¿Qué hace el piloto? Pues una vez que llega a esa altitud, aquí pues nos pone 750 metros, creo que sí, metros, reduce la potencia del motor. Fijado que ahora ya han bajado las revoluciones. En ese momento, al bajar las revoluciones, la tracción y la resistencia se igualan y el avión mantiene la velocidad. Como hemos dejado de ayudarle al avión a subir, el avión se queda nivelado y volvemos a equilibrar la sustentación y el peso. Si la sustentación y el peso son iguales, el avión ni sube ni baja y lo vemos aquí en el variómetro como nos indica 0. Una vez alcanzado el nivel de vuelo, lo que suele hacer el piloto es ya acelera un poquito el avión hasta la velocidad de crucero que ese avión desarrolle. Empezamos a ver cómo funcionan los giros de los aviones. Si cogemos la palanca de control y la movemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, veremos que se mueven los alerones. Los alerones están situados en las alas, hacia la punta, y se mueven en sentido contrario. Es decir, cuando uno baja, el otro sube. Aquí los tenéis reflejados en colores. Si giráramos el avión hacia la derecha, vemos que el que está situado en la izquierda baja, el que está situado en la derecha sube, y el avión giraría en este sentido. Si giramos la palanca en sentido contrario, lo que hacemos es bajamos el alerón derecho, subimos el alerón izquierdo y el avión gira hacia la izquierda. ¿Qué está girando? ¿O cómo está? ¿Qué está girado? Pues el instrumento que hemos dicho de el indicador de viraje, el avioncito que tiene en el avión se nos gira hacia el lado izquierdo. Veis que este avión ha girado hacia la izquierda como el piloto le ha mandado. Pero el avión mantiene su trayectoria, es que se seguiría yendo recto, no giraría, no daría un viraje, sino solamente rotaría en este sentido, pero seguiría yendo en la misma dirección. El otro giro que puede hacer el avión es, si lo vemos desde arriba, pues mover el morro hacia la derecha o hacia la izquierda, según se ve en este diagrama. Y para ello lo que mueve es el timón de dirección. Si movemos el timón de dirección a la derecha, el avión gira a la derecha. Y si movemos el timón hacia la izquierda, el avión girará hacia la izquierda. ¿Cómo sabe el piloto que está haciendo esta maniobra? Pues debajo del avión que teníamos antes, que nos enseñaba cuando nos inclinábamos, hay una bola, un nivel que se mueve así como os estoy enseñando con la flecha.
Aquí la bola está en la parte izquierda, lo que significa que el avión está intentando seguir esta trayectoria, hacia como azul, como dice la flecha. Y por la fuerza centrífuga, la bola se desplaza al exterior o a la parte izquierda del giro. ¿Qué pasa si el piloto lo que quiere es hacer un viraje? Es decir, quiere cambiar su ruta. Pues tiene que actuar... hacemos un paréntesis. En esta figura se ve aquí dos mandos de vuelo, que son los flaps, que comentaremos en una diapositiva posterior, pero esta era una buena imagen para ver dónde se encuentran situados, ¿no? En la parte de las alas, en la parte más cerca al fuselaje, y explicaremos para qué sirven y cuándo se utilizan en un par de diapositivas más adelante. Como decíamos, hemos visto dos giros, el alabeo y la guiñada, pero si el piloto lo que quiere hacer un viraje y cambiar su rumbo, necesita hacer lo que se llama un viraje coordinado, es decir, mover los alerones y mover el timón de dirección a la vez. De tal forma que el avión se inclina, vamos a decir, como una bicicleta. Antes habíamos hablado de la relación estrecha entre las bicicletas y los aviones, pues igual que en una bicicleta nos tenemos que inclinar para girar, en un avión también lo tenemos que hacer. Entonces inclinamos el avión hacia la derecha y giramos hacia la derecha realizando un viraje coordinado. En este caso el avión se inclina, pero la bola del nivel que os había dicho antes se queda justo debajo del avión. Y así sabe el piloto que realmente está haciendo el giro que quería hacer. Gracias a este control y de realizar virajes, el piloto puede seguir su ruta prefijada. Con la ayuda de un mapa y un indicador de rumbo, que hemos dicho puede ser la brújula o puede ser el giro direccional, podemos seguir una ruta que teníamos prevista para llegar a nuestro destino. Estamos acercándonos al destino y tenemos que aterrizar. ¿Qué hace el piloto? Pues reduce más la potencia. Aquí ha reducido prácticamente al ralentí y el avión empieza, al reducir la velocidad, empieza a perder sustentación. Al perder sustentación, empieza a bajar. ¿Y cómo lo sabemos que está bajando? Porque el indicador de velocidad vertical se va a la parte de abajo y nos dice que estamos bajando. Para ello, además de reducir potencia, el piloto pues empuja hacia adelante la palanca o su mando de control para ayudarle un poquito al avión a que baje el morro y ir para abajo. Como hemos bajado la potencia del motor, también vemos que el avión va perdiendo velocidad, aunque seguimos dentro del arco verde. Os he dicho antes, un par de transparencias antes, que os explicaría lo que es los flaps. Mirad aquí se ven los flaps desplegados. Lo que aprendimos de los ensayos de túnel de viento es que cuanto más curvada sea el ala, también más sustentación da el avión y por lo tanto podemos ir más despacio y seguir generando la suficiente sustentación para mantener el avión en vuelo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a velocidades más bajas, el piloto utiliza los flaps que le permiten seguir controlando el avión a esas velocidades más bajas. Aquí, bueno, vemos el arco verde y vamos a estudiarlo un poco en detalle. Como veis, hemos estado volando en este rango de velocidades y ahora nos vamos a ir hacia la parte de abajo. Cuando llegamos aquí al final de la raya verde, el avión no tendría sustentación para... No es suficiente para mantener el avión en vuelo. El piloto tiene que tener cuidado entonces de nunca bajarse de esta velocidad, que aquí sería pues unos 65 kilómetros nudos. Si quisiera bajar más,
tiene la opción de extender los flaps. Y podría utilizar este trocito de aquí antes de entrar en pérdida. Si no tuviera los flaps, no podría ir a menos de 65 nudos. Si utiliza los flaps, pues podría llegar a volar tan despacio como 55, antes de que el avión no tuviera sustentación. Zona verde, vuelo sin flap. Zona blanca, con flap. También, aquí veis que esta raya blanca la sustentación suficiente. Por eso que los aviones, cuando bajan, no bajan con el morro apuntando para abajo. Si veis a los aviones aterrizar en el aeropuerto, veis que tienen una ligera posición con el morro levantado y aún así siguen bajando. Bueno, todo vuelo tiene su final y en este caso espero que haya sido un final feliz. Ahora pues le devuelvo la palabra al moderador por si tenéis alguna pregunta y si no, pues daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Javier. Repitiendo las normas de participación ahora para hacer algún comentario o alguna pregunta, pues ha habido gente que se ha ido uniendo a lo largo de la conferencia. Si veis en la parte de abajo de vuestra pantalla, cuando arrastráis el ratón hacia abajo aparecen unas opciones. Una de ellas es chatear. Indicadme por ahí, por favor, que queréis compartir o bien levantar la mano, como veo a Natacha Sánchez, que la ha levantado, y yo leeré vuestra pregunta o os abriré paso. Así que, Natacha, un segundito que voy a reiniciarte el micrófono. Me ha desaparecido ahora, Natacha. Natacha, reiniciar. Natacha, tienes el micrófono abierto. Hola, me llamo Julián y